Hola, muy buenas. En esta píldora lo que vamos a ver es cómo trabajar con la función del sí en Excel, que era una de las bueno, una de las cuestiones que había puesto en la encuesta de Telegram para que eligierais más o menos el tipo de vídeo que queríais que hiciéramos y para aprender básicamente esta función. Bueno, os voy a dejar también compartido en el enlace del vídeo, os voy a dejar compartido el archivo con el que voy a estar trabajando por si acaso queréis practicarlo. Este archivo de Excel es un archivo que contiene tres hojas. La primera de las hojas es mensajes de texto, la segunda de las hojas es valor numérico y la tercera de las hojas se llama fórmulas. Estas tres hojas lo que vamos a hacer es ir resolviendo estas tablas y ver un poco cómo funciona esta fórmula del sí. Lo primero que hay que decir es que hay varios tipos de funciones lógicas en Excel. Una de ellas es el sí, os lo he dejado aquí en la parte de la derecha, funciones lógicas. La función del sí tiene tres argumentos. El primer argumento es la prueba lógica que se va a tener que construir. El segundo de los argumentos es si es verdadero y el siguiente argumento sería si es falso. Luego hay otras funciones lógicas que serían, por ejemplo, la función y la función o, que veremos en otros vídeos para que veáis cómo funcionan esas dos variantes. También decir que las pruebas lógicas siempre van a tener que comportarse a través de distintos operadores. Estos operadores pueden ser mayor, lo he dejado aquí también en los apuntes, mayor, menor, menor igual o distinto. Estos se llaman pruebas lógicas. Por lo tanto, siempre va a haber que hacer una pequeña comparativa entre las celdas en las que nosotros tenemos que evaluar. También decir que la función del sí lo que va a hacer es darnos una respuesta con respecto a la tabla y de lo que nos están pidiendo para extraer ese valor si es verdadero o si es falso. Bueno, voy a empezar con esta primera tabla que está en mensajes de texto y voy a empezar a resolver esta columna de reconocimiento. Bueno, en el ejercicio nos dicen, esta parte de aquí, dice si la calificación del alumno es 5 o más, es decir, está hablando de esta columna de calificaciones. Dice que en la columna de reconocimiento tiene que aparecer la palabra exento si se cumple la nota, tiene que ser mayor o igual que 5 y si no, el mensaje que aparecerá será repetir. Bueno, en este primer ejercicio estamos hablando de valores textuales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que devolver como valor verdadero o como valor falso va a ser una palabra. Por lo tanto, siempre va a tener que estar entre comillas, ¿vale? Porque es un texto. La función del sí se puede hacer de muchas maneras. Una de las formas de hacerlo sería utilizar este botón, que os lo voy a marcar aquí para que lo veáis, este f de x, que serían las funciones de Excel. Otra de las formas de hacerlo sería utilizando fórmulas, yendo a la pestaña de fórmulas. Esta sería la pestaña de fórmulas. Y dentro de fórmulas tendríamos que utilizar también insertar función o buscarla en su categoría, que en este caso estaría en la categoría de lógicas. Así que esas serían un poco las maneras de hacerlo a través de los menús, a través de las opciones de pestañas y botones de Excel. Y la otra forma de hacerlo sería escribiendo directamente la función que me parece que es la más rápida y la más sencilla de usar. Entonces, yo lo voy a hacer escribiendo la fórmula, la voy a hacer escribiendo en la celda que voy a pintar de amarillo para que veáis que estoy aquí, en reconocimiento. Aquí sería utilizar la función del sí. Y una vez que abrimos la función del sí, Excel me da una serie de fórmulas que utilizan esta palabra de sí. Tendremos sí, sí conjunto, sí error, sí nd, signo. En este caso nosotros tenemos que utilizar la función básica del sí, que lo que hace, fijaros, es comprobar si se cumple una condición y devuelve el valor verdadero o falso. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer la función del sí. Tengo que abrir un paréntesis para que abra la fórmula. La fórmula, lo que decía antes, tiene tres argumentos. Estos se llaman argumentos. Prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Están separados por punto y coma. Así que la primera prueba lógica, o lo que decía antes, era que tendríamos que establecer estas pruebas lógicas para establecer cuál es la que voy a utilizar. En este caso, nosotros nos piden que el alumno tenga un 5 o más. Por lo tanto, tengo que evaluar la celda calificación. Esto va por celdas. Quiere decir que tengo que evaluar primero a Sandra y su calificación ha sido un 8. Por lo tanto, tengo que marcar la calificación de Sandra, C5. En este caso, tenemos que decirle si es mayor o igual a 5, que es la nota que nos están diciendo que tenemos que evaluar.
y luego punto y coma, para saber si el valor es verdadero, es decir, si lo cumple o no lo cumple. Es evidente que Sandra sí lo va a cumplir, por lo tanto su valor será verdadero. Y en este valor verdadero, como tengo que evaluar una celda de texto, tengo que ponerlo entre comillas para devolver la palabra que yo quiero que aparezca. La palabra que yo quiero que aparezca, según el ejercicio, me dice que tiene que estar exento. Así que aquí pongo la palabra exento. Cierro las comillas porque ya he determinado la palabra, el valor textual, punto y coma, y abro el valor si es falso. ¿Qué pasa si no lo cumple? Pues si no lo cumple, tiene que repetir. Por lo tanto, como es una palabra, tengo que ponerla entre comillas, pongo la palabra repetir y cierro el paréntesis y con esto ya estaría evaluada la celda de, en este caso, de Sandra. Le doy a intro y aparecerá exenta. Así que Sandra, como tiene un 8 está exenta. Si yo arrastro esta fórmula, acordaos que para arrastrar la fórmula tengo que tirar de este cuadradito verde que aparece justo en la esquina inferior derecha de la celda para copiar la fórmula y pegarla en las distintas celdas. Y tiene que evaluar uno por uno cada uno de los alumnos y alumnas. Evalúa a Miguel, tiene que repetir porque tiene un 4, Agustín tiene que repetir porque tiene un 3 y Eva tiene un 7, por lo tanto está exenta. ¿Vale? Bueno, eso sería un poco el valor textual. Lo voy a hacer también con estado, que nos dice el ejercicio que si la conducta del alumno ha sido buena, entonces en la columna estado aparecerá la palabra diploma. Y si no, el mensaje será guiones. ¿Vale? Puede ser guiones, puede ser un espacio en blanco, lo que se quiera devolver como valor falso. Así que tengo que evaluar el estado, lo voy a pintar en verde para que veáis que estoy en esta celda. Y una vez que estoy en la celda, le digo igual, le digo sí, le digo paréntesis y aparece la prueba lógica. La prueba lógica, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Lo que tengo que evaluar es la conducta. Por lo tanto, tengo que estar en la columna conducta en la celda correspondiente al primero de los alumnos o alumnas, en este caso, que es Sandra. ¿Qué conducta ha tenido ella? Así que marco la celda de conducta de 5 sea igual y entre comillas, acordaros que es un valor textual y yo tengo que saber si la conducta ha sido buena, regular o mala. Por lo tanto, tengo que poner entre comillas si la conducta ha sido buena. Pongo buena, entre comillas, punto y coma y devuelvo los valores. Los valores pueden ser verdaderos o falsos. Si lo cumple, que ella sí que lo cumple porque tiene una conducta buena, entonces nosotros tenemos que devolverle la palabra diploma. Por lo tanto, aquí, después del punto y coma, pongo las comillas, pongo diploma y cierro las comillas. Siempre los argumentos se dividen tal y como me dice este pequeño apunte o post-it o mensajito que nos aparece. Tengo que evaluar tal cual nos lo pone. Prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Y aquí punto y coma entonces, que es lo que nos dicen los argumentos de la función, y le digo, si no cumple la conducta, ¿qué pasa? Pues comillas, todo guiones, los que queráis, cierro comillas, cierro el paréntesis, y ya tendría evaluada la conducta de Sandra. Le diría intro, ella tiene diploma porque su conducta es buena. Arrastro la fórmula y directamente me evalúa a todos los demás alumnos. Así que las dos funciones que utilicé, os las voy a exponer aquí arriba para que la tengáis como apuntes. Es esta primera de las funciones que hice, ¿vale? Voy a ponerle otro color para que lo veáis. Y en este caso, el estado también lo voy a poner aquí como apuntes para que lo veáis. Estas son las dos fórmulas que yo utilicé para evaluar tanto el reconocimiento como el estado. Bueno, esto sería utilizando textos. Acordaos, si utilizo textos cuando estoy evaluando una fórmula con el sí, tiene que estar entre comillas. Si fueran números, valor numérico, me he pasado de hoja y en este caso nos dicen también en una pequeña tabla tenemos una serie de empleados y estos empleados lo que nos dicen es que tienen una antigüedad, un sueldo y unas faltas al mes que han tenido que faltar al trabajo. Y tengo que darles, por un lado, un bono y por otro lado, tengo que darles un premio. El bono nos dice que si la condición del empleado es menor o igual a 3 años, o sea que tengo que evaluar la columna antigüedad, entonces se otorgará un bono de 500 euros. Y si no, el bono será de 1000. Así que en la celda bono, que la voy a pintar aquí de amarillo, si yo le pongo igual y quiero evaluarlo, entonces empiezo con la función del sí. Si paréntesis, ¿veis? Es una manera muy fácil de poder establecer los parámetros o los argumentos de esta función. Abro paréntesis, prueba lógica, ¿qué es lo que tengo que comparar? Acordaos que las pruebas lógicas son siempre mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, igual. Todas eso serían pruebas lógicas. Sí, tengo que evaluar la antigüedad. Si la antigüedad de Alfonso, fijaros, yo siempre empiezo desde la primera celda
Si la antigüedad de Alfonso es menor o igual a 3 punto y coma, ¿qué pasa si lo cumple? Él ahora mismo tiene 2 años de antigüedad, por lo tanto estaría dentro del primer valor. Dice que si su antigüedad es menor o igual a 3 años, se le otorga un bono de 500. Fijaros que yo aquí tengo que poner punto y coma 500 y no va entre comillas, porque es un número, ¿vale? No es un texto. Le daría 500 euros y fijaros que no pongo ni euro, ni el punto de los miles, nada, se pone simplemente el número, punto y coma. Y si es falso, entonces le daríamos un valor de 1000 euros. Fijaros, pongo 1000, sin comillas y nada, cierro paréntesis y ya está. Ahí le vamos a dar 500, lo tengo puesto en dólares, pues lo voy a cambiar a moneda para que le ponga 500 euros y arrastro la fórmula para ver todos los demás. Le damos 500 euros, fijaros que en este caso, como María tiene 3 años de antigüedad justos, también se le concede los 500 euros, porque hemos puesto mayor, en este caso menor o igual. ¿Vale? En la fórmula que yo hice puse menor o igual a 3, por lo tanto el 3 está incluido. Si pusiera menor que 3, ella no estaría incluida. Y todos los demás, Sonia y Marta, tienen 4 años y 5 años de antigüedad, por lo tanto el bono será superior, porque tiene más antigüedad en la empresa y por lo tanto se le va a dar un poquito más de bono. Con el premio pasa lo mismo. Tenemos que decirle si el empleado no tiene faltas de asistencia. Si no tiene faltas de asistencia, entonces se otorgará un premio de 300 euros y si no, el premio será de cero. Tengo que evaluar qué celda. Tengo que evaluar las faltas. Por lo tanto, cojo las faltas de Alfonso en este primer caso y tengo que decirle si no tiene faltas. ¿Cuándo una persona no tiene faltas? Cuando son iguales a cero. No tiene faltas, ¿vale? No ha faltado al trabajo. Punto y coma. Si E5 es igual a cero, entonces, ¿qué le damos? Pues le vamos a dar 300. Fijaros, yo no le pongo ni euro ni nada. Punto y coma. Y si no, no le voy a dar nada. Cero, no tiene premio, por eso el valor es falso. Cierro el paréntesis, le doy a intro, ¿vale? Lo tengo puesto en dólares, lo cambio a moneda para que me ponga el euro. Y ahora fijaros, a él sí le damos un premio de 300 euros. ¿Por qué? Porque no tiene faltas en el trabajo, ¿vale? Esto es lo que ha cumplido. Si E5 es igual a cero, ¿lo cumple? Sí, entonces verdadero. Cierro la fórmula, arrastro la fórmula desde el cuadradito verde y ya directamente tengo los premios que se le van a asignar a cada uno de ellos dependiendo del número de faltas. En este caso, solo los premios se le dan a aquellos que no han faltado al trabajo. Os voy a poner aquí las fórmulas que utilicé. Lo hago con una función que se llama fórmula texto, ¿vale? Fórmula texto lo que me permite hacer es que me devuelva la fórmula que está hecha en una celda. Entonces pongo igual a fórmula texto, paréntesis, marco la celda que yo quiero saber qué fórmula tiene, le doy a intro y aquí me devuelve la fórmula que tiene hecha. ¿Veis? Esta fórmula se llama fórmula texto. Y nada más, arrastro la fórmula para que me dé también la de al lado. Y aquí tengo las dos fórmulas que yo utilicé para resolver tanto el bono como el premio, ¿vale? Y por último, para terminar de saber un poco cómo funciona esta fórmula del sí, os he dejado también una hoja que se llama fórmulas y en este caso se complica un poquito más porque lo que tengo que hacer es, dentro de la propia fórmula, tengo que hacer una operación, ¿vale? En este caso, de un porcentaje. Tengo que calcular las comisiones, ¿vale? El ejercicio me dice, son varios vendedores, tienen unas ventas mensuales y un sueldo fijo y necesito saber si les vamos a dar unas comisiones. ¿Qué comisiones les vamos a dar a estas personas? Fijaros, si la venta que ha realizado el empleado fue superior a 13.500, bueno, voy a cambiar esto, en vez de 13.500 voy a poner 1.500. Si el empleado fue superior a 1.500, entonces se le otorgará una comisión del 3,5 de lo que ha vendido. ¿Cómo hago toda esa operación? Porque tengo que hacer una operación de porcentajes. Pues empiezo con mi función, sí, paréntesis. La prueba lógica, ¿cuál sería? En el caso de las comisiones, dice que tiene que ser superior a 1.500. Lo he cambiado. Así que la celda que yo tengo que evaluar es solo la de Martín, ¿vale? Martín, que es 1.500, esto es lo que vendió, fue superior a 1.500. ¿Cómo se pone superior? No dice superior o igual, mayor solo. En este caso, tengo que ponerle que sea mayor de 1.500. Este valor es un número, por lo tanto, no va entre comillas, no pongo el miles, no pongo el euros, solo es mayor de 1.500, punto y coma. Entonces, si ha sido así, ¿qué le voy a dar como comisión? Le voy a dar como comisión, en este caso, el 3,5 de lo que ha vendido. La venta, otra vez, de 5 por
Acordaos que asterisco para multiplicar por 3,5%, 3,5%. Aquí sí tengo que poner porcentaje, porque si no lo pongo, lo va a multiplicar por un número normal con decimales, pero aquí sí tengo que aplicarle el 3,5%. Esto es lo que yo le daría, o la comisión que yo le daría, si se cumple la condición que yo le he dicho, la prueba lógica se cumple. Punto y coma. ¿Y qué le doy si no lo cumple? Pues si no lo cumple, la comisión será del 1,2%, es decir, sobre su venta, ¿ves? T5, sobre la venta que ha tenido, punto y coma, 1,2%. ¿Vale? Entonces, aquí por eso digo que se pueden utilizar fórmulas, operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, cualquiera de esas operaciones matemáticas se pueden también trasladar dentro de la fórmula del sí. ¿Vale? Que es lo que estoy haciendo en este ejercicio. Cierro el paréntesis y ahora ya él va a evaluar qué porcentaje le va a dar. A Martín, como tiene justo 1.500 euros de venta, no le va a dar un 3,5, le va a dar un 1,2. Le doy a intro, em, le puse un punto y coma, es una multiplicación, es un asterisco, le doy a intro y ahora me salen 18 dólares, que lo voy a cambiar directamente a monedas, 18 euros de comisión. ¿Vale? Acordaros que es sobre la venta. Y arrastro la fórmula para que me dé las diferentes comisiones. ¿Veis? A unos les dará el 3,5 y a otros les dará el 1,2%. ¿Vale? Así que la fórmula que yo utilicé, lo voy a poner aquí como antes, igual fórmula texto, y la fórmula texto marco solo una casilla para que me devuelva cómo están hechas las fórmulas. Aquí me está devolviendo la fórmula, la pongo en azul para que lo veáis. Entonces yo multipliqué C5, es decir, la venta por el 3,5%, punto y coma, y si no, multiplique C5 por 1,2. Él evalúa quién lo cumple y quién no lo cumple a través de la fórmula del sí con la prueba lógica que yo le he dado. Y luego me dice obsequios. Bueno, lo voy a pintar en verde para que veáis que estoy en esta celda. Y me dice, si la comisión del empleado supera los 1.000, dice los 1.000 euros de comisión, es evidente que ninguno cumple esa condición porque las comisiones son muy bajas, así que voy a cambiar un momento las comisiones y voy a decirle, si han superado, por ejemplo, podemos poner los 50 euros, ¿vale? Si han superado los 50 euros, se otorgará un obsequio del 4% del sueldo, ¿vale? ¿Cuál es la celda que tengo que evaluar? En este caso, lo que nosotros tenemos que evaluar es la comisión. Igual, sí, paréntesis, lo voy a poner en mayúscula, prueba lógica. ¿Cuál es la celda que tengo que evaluar? Pues las comisiones. Así que tengo que evaluar las comisiones de Martín, ¿vale? Solo de él. ¿Qué tiene que ocurrir? Que sean mayores de 50 euros. Por lo tanto, dice superó los 50 euros. Por lo tanto, es mayor, en este caso, de 50. Ni euros ni nada. Punto y coma. ¿Los ha superado? Pues en este caso, él no. Entonces, el valor verdadero que le tengo que poner es el 4% del sueldo, que no es su caso. Pero bueno. No sé el resto de los casos y tengo que hacerlo para todo. Así que en este caso le voy a decir que le voy a dar un 4% del sueldo, sueldo de 5 por asterisco, acordaros, 4% del sueldo. Punto y coma. Ya tengo evaluado si fuera verdad, ¿vale? Que en este caso no es verdad, por lo tanto él no va a recibir esa comisión. Y entonces a él que le doy, pues punto y coma y solamente le pongo un cero. Le pongo el cero, cierro el paréntesis y ya lo tendría evaluado. En este caso, lo cambio a monedas para que me ponga el euro. Él no tiene, Martín, no tiene obsequios porque su comisión es menor de 50. Y le estábamos diciendo los que fueran mayor de 50. Todos los demás, al evaluarlos, arrastrar la fórmula, sí les damos el obsequio. Acordaros que el obsequio en este caso era un 4% de su sueldo. ¿Vale? La fórmula que utilicé, os la dejo aquí para que luego podáis ver, sería si E5 la comisión es mayor de 50, le doy un 4% y si no le doy cero. Vale, pues con esto os lo dejo para que lo podáis revisar, repasar, cómo utilicé las tres formas de hacer un sí con texto, o bien solo con números, o bien con fórmulas. Espero que os haya servido la píldora del vídeo de hoy y que lo podáis practicar. Dejaré de todas maneras en la página, aquí en esta página de Ofiopo, dejaré el archivo para que lo podáis descargar el Excel y que lo podáis practicar en ese mismo ejemplo. Y nada, nos vemos en otra píldora.
Muchas gracias. Hasta luego.